¿Cómo realizar un inventario físico de almacenes? Los objetivos. Primero, determinar que los productos existan físicamente. Al realizar un inventario no solo se está cuantificando, sino que también se valida información, con ello se evita caer en errores. Un ejemplo de esto sería hacer parte de productos que no se tienen. El segundo objetivo es una adecuada planeación para reposición del stock, evitando compras innecesarias. En este objetivo se trata de evitar que se compre más de lo que se necesita, evitar generar costos de posición, porque al permanecer de cualquier artículo en el almacén genera costos. El tercer objetivo es conocer con exactitud y en detalle el valor de la existencia de tu empresa. La idea del inventario en este objetivo, además de cuantificar, también es detectar los artículos que se encuentran deteriorados o obsoletos y no aptos para la venta o para su utilización. Una vez que se tenga todos estos datos, se puede tomar acciones como retirarlos del inventario o darlos. Cuarto objetivo, identificar y ordenar la mercancía del almacén. Durante el inventario se debe actualizar las ubicaciones correctas de la mercancía. Con esto se evita demorar innecesaria al momento de efectuar el despacho. Quinto objetivo, sincerar el valor contable de las existencias mediante el ajuste en libros. Una vez que se tenga claro este objetivo, se pasa a resolver el tema principal, que es cómo se realiza un inventario físico de almacén. Las fases para realizar un inventario físico son primero el planeamiento, segundo inventario físico y tercero conciliación y el reconteo de diferencias. Primero, planeamiento. Antes de iniciar el inventario se tiene que hacer las siguientes preguntas. ¿Cuentan las estanterías del almacén con código de ubicación? ¿Los productos a inventariar tienen su código de ubicación? ¿Estos códigos están registrados en el sistema? Tiene que estar el inventario físico tan completo como el que se lleva en el sistema. ¿Qué tipo de artículo vamos a contar? Cada inventario y cada almacén tiene sus propias características. No es lo mismo contar autopartes que contar material de construcción o elementos de una bodega de carnes. ¿Cuál es la lógica de ordenamiento de un almacén? ¿Existe un ordenamiento? No todos los almacenes tienen el mismo ordenamiento o políticas de almacenamiento. ¿Existe mercadería en cajones, contenedores, lugares diferentes a una estantería? ¿Es posible pluralizar los despachos de almacén por motivos de inventario? Se debe realizar un inventario con stock en movimiento. Se debe realizar también un control paralelo de los ingresos y salidas que se producen durante el inventario. Con ello se evita falsas interferencias en el inventario. Fase del inventario físico. Iniciando y durante el inventario se debe tener en cuenta los siguientes puntos. Realización del corte documentario. Es la interrupción del flujo de información documentaria respecto a los ingresos y salidas. Mantener el control mediante un long jump. Con esto podemos tener información respecto al avance tomando medidas anticipadas ante una posible eventualidad. Hacer el inventario sin stock a la vista.
Es decir, las personas que cuentan no pueden ver la cantidad que está en el sistema para ser más objetivos en el resultado. Llevar un estricto orden de conteo. En este caso se opta por realizar un inventario. Al barrer con reportes se establecerá un orden. Ejemplo, para cada anaquel se empezará de izquierda a derecha, siempre del físico al reporte y no al revés. La idea es levantar todos y cada uno de los artículos incluidos, los que no figuran en el reporte y los cuales se llaman sobrantes. Reclutar los productos del inventario. Tercera fase, la conclusión y reconteo de las diferencias. En esta fase se compara las unidades inventariadas del conteo físico con las unidades indicadas en el sistema, es decir, la cantidad real versus la cantidad teórica. El inventario debe ser imparcial, certero, fluido y ordenado. El diagrama de flujo permite mirar las entradas, las salidas de un inventario, en este caso pues del ESAB, permitiendo mirar los procesos de los diferentes departamentos, observando pues de una manera más clara las compras, las ventas, la recepción de mercancías, permitiendo tener un inventario claro de las materias que ingresan y están saliendo de una determinada manera y tener una organización más clara. ¿Cuándo usar un diagrama de flujo? Cuando intentas entender un proceso, puede ser útil tener una representación visual de cada paso. Su equipo puede crear diagramas de flujo para nuevos proyectos o para refinar y mejorar cómo funcionan los procesos existentes. Existen 4 tipos de diagramas de flujo. El primero se llama diagrama de flujo del proceso. El diagrama de flujo del proceso es probablemente el ejemplo más utilizado. Tal como su nombre lo indica, describe un proceso paso a paso. Su equipo puede utilizar un diagrama de flujo de procesos para tratar roles y responsabilidades dentro de una organización, o elaborar una propuesta para un proceso, o ilustrar un flujo de trabajo complejo. El segundo es el diagrama de flujo de trabajo. El diagrama de flujo de trabajo le ayuda a comprender cómo funciona su negocio, específicamente cómo fluyen los datos y documentos en toda la organización. Puede utilizar gráficos de flujo de trabajo para poner al día a los nuevos empleados, descubriendo cuellos de botella e ineficiencias, y aclarar las operaciones comerciales. El tercer diagrama de flujo se llama el diagrama de flujo de carriles. El diagrama de flujo de carriles muestra múltiples flujos de información, uno al lado del otro. La mayoría de la gente usa este tipo de diagrama de flujo para ilustrar procesos que se cruzan o interactúan con diferentes partes de una organización, o para ilustrar procesos colaborativos. El cuarto, el diagrama de flujo de datos, están diseñados para mostrar cómo se procesan los datos. Hay una variedad de aplicaciones. Los ingenieros usan diagramas de flujo de datos para diseñar o analizar sistemas, mientras que los especialistas en marketing usan diagramas de flujo de datos para comprender el comportamiento del consumidor. Símbolos para realizar un inventario. Los símbolos se utilizan para un mapa de flujo de valor. Usa símbolos para representar el flujo de información e inventario dentro del sistema y para simplificar estos procesos.
Es una herramienta para reducir los desperdicios y mejorar la eficiencia con el objetivo de brindar un valor óptimo a los clientes en forma de producto o servicio. Los mapas de flujo de valor se asocian con la manufactura esbelta, pero se pueden emplear en varios campos, incluidas las industrias relacionadas con los servicios, los procesos administrativos y de oficina y el desarrollo del software. Existe un conjunto de símbolos comunes que se usan en los mapas de flujo de valor. Los símbolos no están estandarizados, es decir, es posible modificar o crear símbolos que se adapten a las necesidades de tu organización. Símbolos. Cliente-proveedor. Si se ubica en la esquina superior izquierda de un mapa de flujo de valor en lugar inicial, típico para el flujo de material, este icono representa al proveedor. Si se ubica en la esquina superior derecha, representa al cliente. Flujo de proceso específico. Este icono representa un único departamento de operación de proceso o equipo con un flujo de material interno fijo y continuo. Proceso compartido. Este icono indica un proceso de departamento de operación o centro de trabajo que es compartido por otros mapas de flujo de valor. Caja de datos. La caja de datos se ubica debajo de otros iconos que necesitan datos para analizar el sistema. Un ejemplo, una caja de datos se puede ubicar debajo de un icono de fábrica para mostrar la frecuencia del envío, los datos de gestión de los productos, el tamaño del envío de los datos y la gestión de los productos, el tamaño del lote u otra información. Celda de trabajo. Usa este icono para mostrar que múltiples procesos están integrados en una celda de trabajo de manufactura. Inventario. El inventario entre dos procesos se representan con estos iconos. Si necesitas incluir un recuento de inventario, agrégalo debajo del icono en forma de triángulo y este símbolo también se puede utilizar para representar el inventario almacenado. Envíos. Este símbolo indica los materiales procedentes de proveedores o los productos terminados que se dirigen de la fábrica a los clientes. La flecha de empuje. Este icono indica el material que se traslada de un proceso al siguiente. Supermercado. Este icono representa un punto de stock donde los clientes de la etapa posterior pueden obtener el inventario o que necesitan mientras el proveedor de la etapa anterior realiza la reposición. Retirada de materiales. Este símbolo de retirada representa la eliminación física del inventario almacenado de los supermercados. Carril de FIFO. Este icono indica un sistema de primero en entrar, en salir y que limita la entrada del inventario. Y el stock de seguridad. En vez de almacenamiento permanente, este icono indica el stock de seguridad para evitar problemas en caso de errores del sistema u otros inconvenientes. Continuando con nuestro trabajo, escogimos la Escuela Superior de Administración Pública. Vamos a ver cómo se gestiona en la SAP su organización, la compra de elementos y cómo se administra el inventario. La gestión se hace con el inicio del plan de compras que se realiza en cada una de las territoriales basándose en las necesidades que tiene cada dependencia de la SEPTA y con un historial que lleva de años anteriores de las cantidades que pueden necesitarse para cada vigencia. Esto lo revisa el contador, el administrador, el financiero. Se envía a Bogotá y en Bogotá es quien ejecuta. En Bogotá realizan el contrato con el plan de compras de todas las territoriales a nivel central. Y una vez se haya adquirido todos los contratos, se comienza a distribuir a cada territorial lo que corresponde y con sus necesidades. ¿Cómo se realizan los registros de ingreso y de salida y baja de los elementos dentro de la organización SAP? La SAP cuenta con un software que se llama el CEN. A través del CEN se hacen los registros de ingresos, salidas, bajas y traslado de los bienes. Este proceso se hace en la territorial central. Se realizan las solicitudes dependiendo de las necesidades de cada dependencia.
Tanto los bienes de consumo como los bienes devolutivos los compra la sede central y los traslada a cada CEPTAP. Cuando se da las bajas de los elementos, existe un comité de inventario que se compone del director, el coordinador y la contadora. Con base de un listado se hace un determinado de los elementos que no sirven, porque los que no se utilizan se donan a entidades. Cuando se dan las bajas de los elementos, existe un comité de inventario que se compone el director, el coordinador y la contadora. Con base a un listado que se ha determinado los elementos que no sirven porque no son útiles para la entidad. Entonces, el comité decide cuál es el destino final de los bienes. Si se van a donar a una entidad sin ánimo de lucro, puede ser a un colegio o una entidad pública. Para hacer esto se debe realizar unos pasos. Se legaliza con un acta de entrega, unas resoluciones. En los programas se hace un registro de bajas. Eso se pasa al departamento de contabilidad para que también lo contabilicen y lo saquen del inventario. Cuando los bienes se van a dar de baja y están plenamente identificados, se publican en la página de la ESAP. Las ETAP cuentan con unos sitios especiales donde se almacenan todos los artículos y demás, tanto nuevos o que reciben de Bogotá y que se van a dar de baja. Existen bodegas que se almacenan los bienes, más que todo los bienes devolutivos que ya están fuera de uso. Los bienes de consumo no se almacenan tanto porque son necesidades de las dependencias, entonces estos se distribuyen. Existen algunas contrataciones de suministro o compra de equipos. ¿Cuáles de todos los elementos que se piden a la central son los más importantes? Serían la papelería de oficina, los toners que son prioridad, las carpetas y resmas de papel. ¿Cómo se maneja el inventario? Bogotá es el encargado de ingresar en el inventario. Cada uno de los bienes están asignados con una placa que se va a consecutivo. Cuando se hace una toma física, y esto se hace al final de año, una revisión de inventarios que se compara a la placa con el sistema CEN. El plan de compra se realiza anualmente y si hay necesidad se modifica durante este periodo. Se lo hace y se lo envía a Bogotá como formato y ellos realizan la modificación. De ingreso de los bienes al ESAP mediante el diagrama de flujo de inventarios permite tener un registro controlado de los ingresos o las entradas de bienes al ESAP originadas mediante las compras, las donaciones, bienes recibidos en comodato, reintegro por devoluciones de bienes de las diferentes dependencias, reposición por siniestro, transferencias de otras entidades, reposiciones, bienes que provengan de investigaciones y contenidos de bodega con el fin de mantener un control de estos bienes, tanto del consumo, de las devoluciones, de los bienes inmuebles, buscando crear asimismo conciencia en los servidores públicos acerca de la responsabilidad derivada de la administración. De esta manera debe ser custodiada, manejada y debes tener un buen uso de los bienes de la Escuela Superior de Administración Pública, evitando un deterioro patrimonial. Dentro del diagrama de flujo de inventario del ESAP también encontramos el proceso de bienes que se encuentran por pérdida o a hurto. Esto permite establecer que las actividades para un reporte y denuncia de la pérdida o hurto de los bienes que permitan identificar para realizar la baja de bienes o elementos y asimismo las devoluciones. Con estas características permite garantizar la gestión de los mismos para su reposición o asimismo de la recuperación del bien.
¿Para qué? Para que no haya un desorden, para que no haya una falta de algún bien y así tener de una manera organizada los diferentes materiales del ESAP. Los responsables es el grupo de la gestión del almacén de inventarios, también el grupo de infraestructura y el mantenimiento y el grupo de la gestión contable. En cuanto al diagrama de los bienes, podemos encontrar lo que es un inicio. De esa manera se puede recibir la comunicación y los documentos del bien a un registro junto con el formato de lista del chequeo. Como segunda fase está la clasificación del bien. La tercera se realiza la entrada del bien. Como cuarto, asignación a la placa del bien. La quinta es imprimir el comprobante del ingreso y la sexta es activar el bien en el módulo del ingreso de los activos. Eso es como el ingreso que tiene al ESAP los bienes. El SEN es un programa software que se maneja en la ESAP y sus siglas son el Sistema Estadístico Nacional y está conectado con el SID, que también es un programa de contabilidad. El Sistema Estadístico Nacional colombiano tiene como finalidad establecer e implementar un esquema de coordinación y articulación entre los componentes que lo conforman, que permite mejorar la información estadística producida por la toma de decisiones a nivel nacional y territorial, con estándares de calidad. La formulación de políticas públicas están soportadas en evidencias verificables que propenden a una mejora de las condiciones de vida de la sociedad en general. El SEN está dirigido a propiciar intercambios de información entre sus miembros para que ser una producción costo efectiva y fomentar la cultura estadística de manera que a través de este se contribuya a la apropiación de la información estadística en la sociedad, garantizando el uso ético y adecuado de los datos individuales que se han gestionado en el sistema. Objetivos: promover el uso de estadísticas oficiales y evaluación de las políticas públicas, promover el conocimiento, acceso y difusión oportuna de las estadísticas oficiales, impulsar la innovación de la producción y difusión de las estadísticas y el uso estadístico de los registros administrativos, proporcionar la preservación de las CENES estadísticas oficiales y de las bases de datos oficiales. Gracias por su valiosa atención. Esperamos haya sido de el agrado para todos esta exposición.